Una madre en la guardería de mi hijo se obsesionó con mi esposo y comenzó a acosarnos, se mudó al edificio de al lado e intentó entrar a nuestro apartamento. Mi esposo, Marjal, de 34 años, y yo, de 32 años, llevamos 6 años casados y tenemos un hijo de 3 años, Everett. Vivimos en una ciudad donde los precios de las casas están por las nubes. Así que tuvimos suerte de encontrar un apartamento decente en un buen vecindario con una buena guardería cerca. Inscribimos a Everett allí el año pasado, y hasta hace poco, todo iba bien. Marjal y yo valoramos muchísimo nuestro tiempo en familia. Ambos trabajamos en empleos demandantes. Yo estoy en administración de salud, y él es ingeniero civil en una buena firma. A pesar de nuestros horarios ocupados, nos aseguramos de dejar y recoger a Everett juntos siempre que sea posible. Es nuestra rutina familiar especial que nos da tiempo valioso juntos antes de empezar nuestros días de trabajo separados. La guardería es bastante típica. Los padres entran y salen rápidamente, la mayoría apenas se saludan más allá de un rápido asentimiento o un breve hola. Por eso, el comportamiento de Diana destacó desde el principio. Diana tiene una hija, Liv, en la clase de Everett. La noté hace unos 6 meses, cuando comenzó a mirarme de forma extraña, durante los momentos que dejo a mi hijo por la mañana. Al principio, pensé que tal vez tenía algo en la cara o la había ofendido sin querer. Intenté sonreír y saludarla algunas veces, pero siempre respondía con una mirada fría o me ignoraba completamente. Después de varios intentos, dejé de intentarlo y me concentré en Everett. La situación dio un giro extraño hace unos 2 meses. Marjal tuvo que encargarse de dejar a Everett solo porque yo tenía una reunión temprano. Esa noche, llegó a casa con una historia rara. Diana, que nunca me había dirigido una palabra a pesar de las numerosas oportunidades, había comenzado una conversación muy entusiasta con él. En el lapso de unos 10 minutos, le contó toda su historia de vida, de dónde era, dónde había ido a la universidad, detalles de su divorcio, su esposo la dejó por una compañera de trabajo, y lo infeliz que estaba con su trabajo y situación de vida. Cuando Marjal mencionó que era ingeniero civil, Diana actuó como si él fuera una celebridad. Le hizo un montón de preguntas sobre su firma, y los proyectos en los que trabajaba. Marjal, siendo naturalmente amable y tratando de ser educado, mencionó que yo también había asistido a la misma universidad, más o menos en la misma época que Diana, pensando que eso podría ayudar a suavizar cualquier problema que tuviera conmigo. Me reí, bromeando que Diana básicamente había hecho una cita rápida con mi esposo en el pasillo de la guardería. No pensamos mucho más en eso, considerándola solo como una persona socialmente torpe. La semana siguiente, Marjal viajó para una presentación de proyecto. Yo me encargué de dejarlo y recogerlo sola durante 10 días. Todos los días, Diana de alguna manera aparecía junto a mí en el pasillo o en la sala de espera. Nunca me hablaba ni reconocía mi presencia, pero se posicionaba lo suficientemente cerca como para escuchar mis conversaciones con los maestros o con otros padres. Varias veces la pillé inclinándose ligeramente cuando hablaba con otra mamá sobre planes de fin de semana o actividades para los niños. El comportamiento era tan extraño que se lo mencioné a Marjal durante nuestras llamadas nocturnas. Le pareció raro que Diana ni siquiera intentara hablar conmigo, especialmente después de ser tan rápida para conversar con él. Cuando Marjal regresó de su viaje, volvimos a nuestra rutina de dejar a Everett juntos. 3 días después de su regreso, Diana entró en el aula mientras Marjal ajustaba la mochila de Everett en su cubículo, y yo estaba al otro lado de la habitación ayudando a Everett a colgar su abrigo. Diana se acercó directamente a Marjal, le agarró el brazo y le preguntó con entusiasmo cómo había sido su viaje y si estaba feliz de estar de vuelta. Marjal, sorprendido por su familiaridad, inmediatamente me señaló y nos presentó. Diana me miró con una expresión extraña y afirmó que me recordaba de haberme visto en un evento de exalumnos meses atrás. Esto era una mentira evidente, no solo porque interactuábamos en la guardería, sino también porque no había asistido a ningún evento de exalumnos en años. A partir de ese día, el comportamiento de Diana se volvió aún más descarado. Cuando Marjal y yo llegábamos juntos a la guardería, ella lo saludaba con entusiasmo mientras me ignoraba por completo, a pesar de que claramente estábamos juntos, a menudo tomados de la mano o con el brazo de Marjal sobre mi hombro. Varias veces, ella se quedaba cerca de la puerta a la hora de recogida, obviamente esperando una oportunidad para hablar con Marjal a solas. Marjal rápidamente se dio cuenta de su comportamiento y comenzó a evitarla deliberadamente. O fingía no verla o le daba un rápido asentimiento cortés antes de alejarse. Me dijo que encontraba su comportamiento irrespetuoso hacia mí en nuestro matrimonio, y que no quería saber nada de ella. A pesar del evidente desinterés de Marjal, Diana persistió. La situación comenzó a afectar mi disfrute de nuestra rutina familiar. Me encontraba escaneando el pasillo en busca de ella cuando llegábamos, tensándome cuando la veía, y apresurando a Everett durante la mañana solo para evitar otro encuentro incómodo. Una tarde,
mientras conversaba con otra mamá durante la recogida sobre una fiesta de cumpleaños que se acercaba, mencioné nuestra dirección para coordinar el uso compartido de coche. Diana estaba sentada en una mesa cercana, fingiendo ayudar a su hija con un proyecto de arte, pero noté que su cabeza se inclinó ligeramente en nuestra dirección cuando mencioné el nombre de nuestra calle. En ese momento no le di importancia. Un mes después, estaba caminando con Everett hacia el parque cerca de nuestro apartamento, cuando vi a Diana y a su hija salir del edificio al lado del nuestro. Me detuve en seco, y Diana me vio. Se mostró igualmente sorprendida por un momento, luego se dio la vuelta rápidamente y se apresuró en la dirección opuesta. Cuando le conté a Marjal sobre el encuentro, él llamó a la oficina de arrendamiento de nuestro edificio, que es el mismo que el que se encuentra al lado, por teléfono en altavoz. El gerente confirmó que Diana se había mudado al edificio adyacente 3 semanas antes. La coincidencia parecía demasiado grande para ignorarla. La frecuencia de nuestros encuentros aumentó drásticamente. Ahora veía a Diana casi todos los días en nuestro vecindario, en el supermercado, en la cafetería, en el parque. Cada vez, ella me ignoraba por completo mientras hacía esfuerzos evidentes por posicionarse en lugares donde Marjal pudiera verla si estaba con nosotros. La situación llegó a su punto de quiebre el mes pasado, cuando Diana se acercó a Marjal fuera de nuestro edificio una mañana, mientras él cargaba a Everett en el coche para llevarlo a la guardería. Yo estaba arriba, buscando una lonchera que había olvidado, y observé desde la ventana cómo Diana trataba de entablar una conversación con Marjal. Incluso a distancia, pude ver que el lenguaje corporal de Marjal estaba tenso e incómodo. Cuando bajé con la lonchera, Diana rápidamente se apartó, pero no antes de escucharla sugerirle una cita de juego de fin de semana solo con él y los niños. Marjal le dijo inmediatamente que cualquier cita de juego tendría que ser organizada a través de mí. Diana nunca dio seguimiento. Esa noche, Marjal y yo tuvimos una larga conversación sobre la situación. Ambos sentimos que el comportamiento de Diana había cruzado la línea de lo meramente molesto, a lo realmente preocupante. El hecho de que se hubiera mudado tan cerca de nosotros después de escuchar nuestra dirección, combinado con sus intentos persistentes de interactuar con Marjal mientras me excluía, levantó serias banderas rojas. Decidimos que era hora de abordar la situación directamente. A la mañana siguiente, cuando vimos a Diana, Marjal le dijo calmadamente que yo quería hablar con ella. Cuando Diana se mostró sorprendida, él añadió que su patrón de ignorarme mientras buscaba su atención era obvio e irrespetuoso. Luego, yo me adelanté y le dije directamente a Diana que su comportamiento era inapropiado y le pedí que mantuviera su distancia de nuestra familia. Le señalé que una guardería no era un lugar para citas y que sus acciones nos estaban incomodando. Diana se veía sorprendida. Aseguró que había habido un malentendido, que solo había coincidido en caminar con Marjal hasta su oficina un día después de una reunión casual. Cuando le repetí esto a Marjal más tarde, él aclaró que había encaminado en la misma dirección durante una cuadra después de dejar la guardería, antes de que él se despidiera y se dirigiera hacia su oficina. Dijo que nunca llevaría a un extraño a su lugar de trabajo y que simplemente había sido educado durante su breve caminata compartida. Unos días después de nuestra confrontación, Diana se acercó a nosotros durante la recogida, diciendo que quería hablar. Marjal se excusó, diciendo que necesitaba concentrarse en Everett. Yo hablé brevemente con Diana, me dijo con enojo que no seríamos amigas. Viniendo de alguien que nunca había hecho el más mínimo esfuerzo por ser amigable conmigo en primer lugar, la declaración era absurda. Simplemente le agradecí por informarme y me alejé, dejándola allí, con la boca abierta. La situación actual sigue siendo tensa. Diana todavía vive en el edificio al lado del nuestro, y su hija sigue asistiendo a la guardería de Everett. Marjal y yo ahora hablamos regularmente sobre la posibilidad de mudarnos, algo que ya habíamos considerado antes, pero ahora sentimos que es más urgente. También hemos informado a la directora de la guardería sobre la situación, proporcionando un registro documentado del comportamiento de Diana. Varios amigos han sugerido que las acciones de Diana se parecen al acoso, lo cual nos aterrorizó. Hemos comenzado a tomar precauciones, variar nuestras rutas, ser más cuidadosos al compartir información personal y llevar un registro detallado de todas las interacciones con Diana. La fiesta navideña de la guardería se acerca la próxima semana, y según el evento del año pasado, donde Diana llegó con un atuendo inadecuadamente revelador, y pasó la noche tratando de hablar con los padres de otros niños, tememos otro encuentro incómodo. Nunca imaginé que estaría lidiando con algo así a mis 30 años, especialmente no en el contexto de la educación de mi hijo. ¿Alguien ha pasado por una situación similar? Cualquier consejo sobre cómo manejar esto en el futuro sería muy apreciado. Quiero proteger a mi familia y mantener nuestra paz mental sin escalar el conflicto. Actualización 1. La fiesta navideña de la guardería resultó ser aún más incómoda de lo que anticipamos. Diana apareció con un vestido rojo ajustado, más adecuado para una fiesta de cócteles que para un evento infantil. Durante la noche, se posicionó en todos los lugares donde Marjal iba, incluso siguiéndolo hasta la mesa de refrescos cuando fue a buscar una galleta para Everett.
Marjal permaneció cerca de mí todo el tiempo, dejando en claro que éramos una unidad. Lo que sucedió a continuación fue inesperado. Otro padre de la guardería, Brian, se nos acercó durante la fiesta y preguntó si Diana nos había estado molestando. Brian nos reveló que Diana había mostrado un comportamiento similar hacia él el año anterior, cuando su esposa estuvo ausente por un problema de salud. Según Brian, Diana lo buscó repetidamente, ignoró a su esposa en las pocas ocasiones que estuvo presente, e incluso sugirió salidas para padres solteros. El comportamiento cesó cuando la esposa de Brian se recuperó y comenzó a asistir regularmente a los eventos de la escuela. Podemos ver que la locura de Diana no es nada nuevo, pero a diferencia de Brian, ella sigue obsesionándose con mi esposo a pesar de mi presencia. Lo cual no es nada nuevo tampoco, porque Brian nos presentó a otras dos parejas que habían tenido experiencias similares con Diana. Una mamá mencionó que Diana incluso había aparecido en el lugar de trabajo de su esposo por casualidad, después de escucharle mencionarlo durante un evento escolar. Con esta nueva información, organizamos una reunión con la directora de la guardería la semana siguiente. Llevamos a Brian, quien ya le había mencionado el comportamiento de Diana a la directora, pero le habían dicho que era un asunto personal entre padres. Ahora, con varias familias reportando preocupaciones similares, la directora accedió a monitorear la situación más de cerca y asegurarse de que Diana nunca fuera asignada a actividades de voluntariado junto a Marjal o los otros padres afectados. Durante unas 3 semanas después de esta reunión, Diana pareció relajarse. Dejó de esperar en los horarios de recogida y mantuvo su distancia en los eventos. Pensamos que tal vez la mayor supervisión por parte del personal de la guardería había tenido un impacto. Luego, una noche a finales de enero, estaba trabajando hasta tarde y Marjal recogió a Everett solo. Cuando no regresaron a casa a la hora habitual, le envié un mensaje de texto a Marjal. Me llamó inmediatamente, sonando estresado. Me explicó que Diana los había seguido a él y a Everett desde la guardería, primero caminando detrás de ellos, luego adelantándose con su coche, bajando la ventana y ofreciéndoles un aventón a casa porque parecía que iba a llover. Marjal rechazó firmemente la oferta y tomó un desvío hacia un lugar público, una cafetería concurrida, hasta estar seguro de que Diana se había ido. Decidimos presentar un informe policial. El oficial que tomó nuestra declaración explicó que, aunque el comportamiento de Diana era preocupante, aún no cumplía con el umbral legal de acoso en nuestro estado. Lo que parecía ridículo, porque es como si el umbral solo se cruzara cuando te perseguiría vestida de payaso y con un cuchillo en la mano. La situación volvió a escalar en febrero, cuando Diana consiguió de alguna manera el correo electrónico laboral de Marjal, y le envió varios mensajes pidiéndole su opinión profesional para unos proyectos personales de hobby. Los correos incluían fotos del interior de su apartamento, con algunas maquetas extrañas, y solicitudes para que Marjal fuera a su casa a darle consejos. Marjal reenvió los correos al Departamento de Recursos Humanos de su empresa, y respondió una sola vez con un mensaje firme, pidiéndole que no lo contactara más para asuntos ajenos a la guardería. Durante este tiempo, notamos que Diana aparecía frecuentemente en lugares que solíamos visitar, nuestro supermercado habitual, la cafetería donde Marjal a menudo trabajaba los fines de semana por la mañana, e incluso en el sendero donde yo corría varias veces a la semana. Cada vez, ella actuaba sorprendida de vernos, diciendo que acababa de descubrir esos lugares recientemente. El incidente más perturbador ocurrió a principios de marzo. Marjal y yo asistimos a una cena benéfica para la guardería de Everett, en un restaurante local. El evento era solo para adultos y requería entradas compradas semanas antes. A mitad de la noche, Diana llegó diciendo que acababa de decidir apoyar a la escuela, aunque no había confirmado su asistencia ni comprado su entrada de antemano. Pasó toda la noche tratando de insertarse en las conversaciones con Marjal, elogiando su traje y preguntándole sobre sus proyectos actuales. Lo que realmente nos inquietó ocurrió cuando nos íbamos. Diana se acercó a Marjal mientras yo estaba recogiendo nuestros abrigos y metió una nota en su bolsillo. Marjal no lo notó hasta que llegamos a casa. La nota contenía el número de teléfono de Diana y el mensaje: la vida es corta, aprovecha lo que podría ser, ella no tiene por qué saberlo. Marjal me mostró la nota de inmediato, y acordamos que eso cruzaba una línea definitiva. Al día siguiente, regresamos a la estación de policía con la nota, la evidencia de los correos electrónicos y las grabaciones de seguridad. El oficial que había tomado nuestro informe original, estuvo de acuerdo en que el comportamiento de Diana había escalado hasta el acoso y nos ayudó a solicitar una orden de restricción temporal. El tribunal concedió la orden, exigiendo que Diana se mantuviera a al menos 30 metros de nosotros, de nuestra casa y del lugar de trabajo de Marjal. La orden no impedía que ella llevara a su hija a la guardería, pero especificaba que debía evitar el contacto con nosotros durante los horarios para dejar y recoger a nuestro hijo. Cuando a Diana le entregaron la orden de restricción, aparentemente se puso histérica, porque pensaba que estábamos arruinando su vida con lo que hacíamos. Le dijo al servidor de la orden que Marjal la había seducido y le había dado señales de que estaba interesado, una mentira total que Marjal negó rotundamente.
Al día siguiente de que Diana recibió la orden de restricción, la directora de la guardería nos llamó. Diana se había puesto en contacto con la escuela, alegando que la estábamos acosando y atacando. La directora, ya al tanto de toda la situación, nos aseguró que la escuela apoyaba nuestras acciones y trabajaría para asegurarse de que la orden de restricción se respetara en las instalaciones de la guardería. Actualmente, estamos en una situación tensa y de espera. Diana ha cumplido técnicamente con la orden de restricción, pero todavía la vemos porque vive pegada a nosotros, y eso no es alcanzado por la orden de restricción aparentemente. Ha comenzado a dejar a su hija en la guardería mucho antes de lo necesario, presumiblemente para evitar encontrarnos. Toda la situación ha puesto una presión considerable sobre nuestra familia. Everett ha notado la tensión y nos ha preguntado varias veces por qué la mamá de Liv parece enojada con nosotros. Hemos tratado de explicarle de manera apropiada para su edad que a veces los adultos tienen desacuerdos, pero es difícil protegerlo completamente de la situación. Ahora estamos buscando casa activamente, con la esperanza de mudarnos antes de que comience el próximo año escolar. Mientras tanto, estamos documentando cada posible violación de la orden de restricción y manteniendo una comunicación estrecha con el personal de la guardería. Nunca imaginé que una simple rutina de dejar a los niños en la escuela evolucionaría hacia este nivel de estrés y preocupación. Estamos tratando de mantener la normalidad por el bien de Everett, pero la constante vigilancia es agotadora. Actualizaré de nuevo si hay desarrollos importantes. Actualización 2. Un poco más de un mes después de obtener la orden de restricción, notamos que Diana había dejado de aparecer en nuestro vecindario por completo. Su hija seguía asistiendo a la guardería, pero la madre de Diana comenzó a encargarse de eso. Esperábamos con cautela que esto significara que Diana finalmente había comprendido el mensaje. A finales de abril, recibimos una llamada de la directora de la guardería informándonos que Diana había retirado a su hija de la guardería, alegando un ambiente hostil. Aunque nos sentimos terriblemente por la niña, que había hecho amigos, y estaba bien adaptada a su rutina, no pudimos evitar sentir alivio. 2 semanas después de que la hija de Diana dejara la guardería, Marjal llegó a casa del trabajo visiblemente afectado. Un compañero le había mostrado una publicación en redes sociales de Diana que contenía referencias a nuestra situación. Aunque no nos mencionaba directamente, la publicación describía a un apuesto ingeniero civil casado que había sido amistoso con ella, antes de que su celosa esposa interviniera. La publicación decía que habían compartido conversaciones significativas y conexiones emocionales que su esposa había malinterpretado. Incluía detalles vagos sobre nuestro vecindario y la guardería de Everett que podían identificarlo cualquiera que nos conociera. Varios amigos de Diana comentaron, ofreciéndole simpatía y sugiriendo que la esposa claramente era insegura y estaba amenazada por ella. Marjal contactó inmediatamente a nuestro abogado, quien nos aconsejó tomar capturas de pantalla de todo, pero no interactuar. La publicación, aunque inapropiada, no violaba técnicamente la orden de restricción, ya que no implicaba contacto directo. La situación dio otro giro cuando recibí una solicitud de amistad en redes sociales de un nombre que no reconocía. Por precaución, revisé el perfil antes de rechazarla y descubrí que pertenecía al exesposo de Diana. Después de consultar con Marjal y nuestro abogado, acepté la solicitud, que fue seguida rápidamente por un mensaje hablando de que él podría ayudarnos con nuestra situación. Por eso nos pidió reunirnos para hablar estos temas de forma presencial. Thomas resultó ser un hombre tranquilo que parecía genuinamente preocupado por la situación. Explicó que Diana había mostrado un comportamiento obsesivo similar hacia él durante su matrimonio, a menudo fijándose en colegas masculinos o amigos. Según Thomas, las fijaciones de Diana solían durar varios meses antes de que pasara a alguien nuevo. La revelación más sorprendente fue cuando Thomas compartió que el patrón de Diana de mudarse cerca de sus objetivos le era familiar. Después de su separación, pero antes de que se finalizara su divorcio, Diana había alquilado un apartamento en el mismo edificio que un colega en el que Thomas sospechaba que ella estaba interesada. Cuando eso no funcionó, se mudó a una casa en la misma calle que la de su terapeuta, en quien se había obsesionado. Thomas explicó que se había puesto en contacto con nosotros porque Diana recientemente lo había contactado pidiéndole reconciliarse. Durante su conversación, ella mencionó haber sido obligada a dejar su apartamento debido al acoso de los vecinos. Thomas conectó los puntos basándose en los detalles que Diana había compartido, y con una investigación en la guardería de su hijastra nos encontró. Sí, Liv no es su hija, por eso él no tiene la custodia. Diana ha sido diagnosticada con erotomanía. Que cuando lo busqué descubrí que es una condición psiquiátrica y delirante que le hace creer a la persona que otro ser humano está enamorado de ella, a pesar de que no es cierto. Estaba siendo tratada por eso por su terapeuta, hasta que comenzó a obsesionarse con él y a acosarlo. Con esta nueva información, regresamos a la corte para solicitar que la orden de restricción temporal se hiciera permanente. El juez, después de revisar la evidencia, incluida la declaración de Thomas y la declaración del terapeuta, aceptó nuestra solicitud y amplió la orden para incluir prohibiciones sobre cualquier referencia a nosotros en las redes sociales.
Justo cuando pensábamos que la situación podría estar resolviéndose, nuestra agente inmobiliaria nos llamó con malas noticias. Mientras mostraba nuestro apartamento a posibles compradores, finalmente habíamos encontrado una nueva casa y listado nuestro apartamento, descubrió que alguien había accedido a nuestra propiedad sin autorización. No se robó nada, pero varios objetos habían sido movidos y una foto enmarcada de Marjal y Everett había desaparecido de la sala de estar. Inmediatamente sospechamos de Diana y contactamos a la policía. Aumentaron las patrullas en nuestra área. Todo esto resultó valioso solo 3 días después, cuando atraparon a Diana intentando acceder a la entrada trasera de nuestro edificio a las 2 de la madrugada. La policía la arrestó por violar la orden de restricción y por intento de robo con allanamiento. Diana pasó 2 noches en la cárcel antes de ser liberada bajo fianza con un brazalete electrónico y condiciones estrictas, incluida una evaluación psicológica obligatoria y tratamiento. Su abogado argumentó que estaba experimentando una crisis de salud mental y necesitaba ayuda más que castigo. Desde entonces, nos hemos mudado a nuestra nueva casa en un vecindario diferente e inscrito a Everett en una nueva guardería para el próximo año escolar. Hemos tomado precauciones extensas con nuestra nueva dirección, asegurándonos de que no aparezca en registros públicos, e instruyendo a amigos y familiares a no compartir nuestra ubicación con nadie. El desarrollo más reciente ocurrió la semana pasada, cuando el abogado de Diana contactó al nuestro con una oferta de conciliación. A cambio de que no siguiéramos adelante con cargos civiles por acoso y angustia emocional, Diana se comprometería a recibir tratamiento psiquiátrico continuo, mudarse a otro estado donde vive su hermana y mantener nulo contacto con nuestra familia en cualquier forma. Después de mucha discusión, hemos acordado tentativamente estos términos, siempre que se implementen salvaguardias legales para garantizar su cumplimiento. Nuestro objetivo principal siempre ha sido proteger a nuestro hijo y recuperar nuestra paz mental. Somos cautelosamente optimistas de que este capítulo está cerrando, pero seguimos vigilantes. Es difícil pensar que alguien tan desequilibrado como Diana pueda encausar su vida nuevamente. Actualización 3. El acuerdo con Diana se finalizó hace aproximadamente 5 meses. Ella se mudó para vivir cerca de su hermana, ingresó a un programa intensivo de tratamiento psiquiátrico y ha mantenido nulo contacto con nosotros. El abogado de Diana proporciona actualizaciones mensuales a nuestro abogado, confirmando su cumplimiento con los términos de nuestro acuerdo. Mientras no los incumpla no vamos a tomar acciones legales, pero si lo hace podemos tomar acciones con bastante rapidez. Esas son las condiciones. Según estas actualizaciones, a Diana se le han diagnosticado varias condiciones de salud mental además de la erotomanía que mencionó su ex-esposo. Está respondiendo bien al tratamiento y a la medicación, y su hermana informa de una mejora significativa en su comportamiento y patrones de pensamiento. Nuestra nueva casa se ha convertido en el santuario que esperábamos. Ubicada en una comunidad cerrada con buena seguridad, está a unos 30 minutos de nuestro vecindario anterior. Everett se ha adaptado bien a su nueva guardería y ya ha hecho varios amigos. Hemos tenido cuidado de no compartir información personal con otros padres, aunque esa precaución probablemente nos acompañará durante muchos años. La firma de Marjal fue comprensiva con la situación y le permitió trabajar de manera remota durante varias semanas durante nuestra mudanza y transición. Sus colegas han sido solidarios, y el incidente con la publicación en redes sociales de Diana se ha olvidado en su mayoría. Tuvimos un pequeño susto hace unos 2 meses, cuando una mujer que se parecía a Diana fue vista cerca de la nueva guardería de Everett. Después de revisar las grabaciones de seguridad, confirmamos que no era ella, sino alguien con una apariencia similar. Ahora cada vez que vemos ese mismo corte de cabello nos hace pensar que es Diana. El oficial que manejó nuestro caso se pone en contacto periódicamente. Nos aconsejó que mantuviéramos nuestras medidas de seguridad durante al menos un año, incluso con Diana viviendo fuera del estado. Por eso tenemos cámaras alrededor de nuestra propiedad y seguimos siendo cautelosos con nuestra presencia en línea. Everett, afortunadamente, parece haber procesado los cambios en su vida sin un trauma significativo. De vez en cuando pregunta por sus viejos amigos de la guardería anterior, pero ya no menciona a Diana ni a su hija. Esa era una de las cosas que más nos preocupaba. Pero como es pequeño, pasa de una cosa a otra con mucha facilidad. Para quienes lean esto y puedan estar experimentando algo similar, mi consejo es simple: confíen en sus instintos. Si el comportamiento de alguien se siente incorrecto o los hace sentir incómodos, probablemente sea problemático. Documenten todo. Informen a las autoridades temprano, incluso si no pueden tomar acción inmediata. Construyan una red de apoyo de amigos, familiares y profesionales que entiendan por lo que están pasando. Tuvimos la suerte de contar con recursos que muchas personas no tienen: la capacidad de mudarnos, acceso a representación legal, empleadores solidarios y una comunidad fuerte a nuestro alrededor. Reconocemos este privilegio y nos hemos comprometido a ayudar a otros que puedan enfrentar situaciones similares con menos recursos. En cuanto a Diana, he trabajado mucho para dejar ir el rencor hacia ella. La salud mental es compleja, y aunque no justifica comportamientos dañinos, se ayuda a explicarlos.
Espero que ella continúe recibiendo la ayuda que necesita y reconstruya su vida en una dirección más saludable. Gracias a todos los que ofrecieron apoyo y consejos a lo largo de esta pesadilla. Han sido más importantes de lo que pueden imaginar. Actualización 4. Diana ha vuelto a obsesionarse con mi esposo. No sabemos por qué lo ha hecho de nuevo, porque hasta ahora solía pasar a otra obsesión luego de varios meses. Pero luego de unos meses asistiendo a terapia y tomando su medicación, dejó de hacerlo. Cuando su hermana lo descubrió, intentó razonar con ella, pero terminó escapando. Su hermana contactó al abogado de Diana y el abogado nos advirtió lo que podría pasar. Nuestro abogado también le advirtió que podríamos tomar medidas legales ahora. Esperamos una semana después del aviso, para darle tiempo a la hermana de encontrarla y hacer que regresara a su tratamiento. Pero en lugar de eso, descubrimos que regresó a la ciudad y estuvo merodeando nuestro antiguo vecindario. Quería averiguar cualquier cosa, incluso a qué guardería estábamos llevando a Everett, pero nadie le dijo nada, porque no sabía o estaba advertido. Una vecina nos contactó y nos dijo lo que estaba sucediendo, y eso fue suficiente para comenzar un proceso legal contra ella. Incluso intentó ir al trabajo de Marjal, pero solo estuvo observando desde afuera. O al menos eso es lo que nos dijeron, que alguien con la apariencia de Diana estuvo afuera durante un tiempo. Pero al menos no ha hecho nada, y Marjal se aseguró de no ser visto cuando salió ese día del trabajo. De todas formas, la empresa tiene instrucciones de no dejarla entrar. El proceso ha sido rápido, y hemos logrado demandarla y comenzar una acción penal contra ella. Todo en tiempo récord, porque ella había accedido a no ser alcanzada por estos y recibía y continuaba recibiendo tratamiento. No lo hizo, e hicimos lo que teníamos que hacer. Todos los juicios contra ella no han tomado más de 2 meses cada uno, y se han desarrollado casi en paralelo. Ella fue puesta en custodia policial, en cuanto nuestro abogado informó a las autoridades y comenzó el proceso de demanda. Este último fue un poco más largo, pero pudimos recibir una compensación por parte de ella, que el juez ordenó tomar de algunos bienes que poseía. En el tiempo que estuvo viviendo con su hermana, ella no estaba trabajando, pero aún poseía un coche y algo de dinero ahorrado mientras aún era una Karen funcional viviendo aquí. Luego, otro juez ordenó que fuera condenada a una institución, donde recibirá tratamiento y ayuda para su problema. Pero si decide que no quiere ser tratada unilateralmente, al menos no podrá escapar e intentar algo con nosotros u otra persona. De todas formas, no es como si pudiera evitar tratamiento allí dentro. No es como si tuviera un lugar a donde escapar. No es una prisión de máxima seguridad, pero tampoco está suelta para hacer lo que quiera. Espero que esta sea mi última vez escribiendo aquí. Por lo menos ahora tiene varios años para estar encerrada, y su liberación estará determinada por su voluntad para mantenerse bajo tratamiento y su recuperación. Pero al menos sabemos que será por un buen tiempo. Quizás comience a acosar nuevas personas allí dentro, pero ya no es nuestro problema. A menos que comience a acosar personas imaginarias y eso haga que se vuelva aún más inestable que antes, luego escape de ese lugar y comience una serie de crímenes. Pero por lo que sabemos, mientras la persona con su condición, y otras existentes, decida ser tratada, puede recuperar una vida normal. Para los que preguntaron por su hija, realmente no lo sabemos. Quizás esté con su hermana, o quizás se ha quedado con el padre biológico. No sabemos esa parte de la historia de ella. Me despido de ustedes y espero no tener que volver aquí.